Hola amigos, el 1 de octubre en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su dictamen respecto a la constitucionalidad de la consulta popular que se propuso por el presidente y luego pasó por el Congreso. Y la Suprema Corte decidió en un principio declarar inconstitucional esta consulta popular. Bueno, primero te voy a dar antecedentes. La consulta popular está plasmada en la Constitución, artículo 35, y está plasmada también en la Ley Federal sobre la consulta popular y están previstos ahí los trámites que deben darse. Y es necesario que la consulta popular que se va a realizar primero debe hacerse con una pregunta simple, en donde los consultados, nosotros los ciudadanos, respondamos sí o no. Y además, pues lo que pretende una consulta popular es aperturar en nuestro sistema lo que se llama la democracia directa, es decir, la consulta que se hace a la comunidad, a la sociedad, de un punto específico que tiene trascendencia para el país. Un ejemplo de esto es la consulta que se hizo en Inglaterra para el Brexit, es decir, para salirse de la Comunidad Económica Europea, en donde fue la ciudadanía británica la que tomó la decisión de salirse. Así pues, aquí se estaba planteando una consulta popular y la pregunta decía si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen y, de resultar probado, sancionen penalmente a los expresidentes de México. Esa es la pregunta que se lleva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Plantea realmente un crecimiento para el país esta consulta? ¿Plantea realmente una cuestión de trascendencia nacional? A ti que, la verdad, yo sí quiero que si los expresidentes cometieron delitos, que procedan en contra de ellos. Pero ¿por qué por una consulta popular si la ley lo establece? Ahorita les comento eso. En fin, pero el ministro Aguilar Morales presenta un proyecto ante el Pleno de la Suprema Corte, que son 11 ministros, en donde dice, oigan, esta consulta que se nos está planteando en realidad violenta la Constitución y además violenta los derechos humanos. Y habla de lo siguiente, da 5 razones para considerar que la consulta es violatoria. La primera, los derechos humanos no son disponibles por la comunidad, por la sociedad. Sí, los derechos humanos son de tan alto valor que no se pueden poner a disposición de la comunidad. Es decir, tu vida, tu libertad de expresión, el derecho que tienes a una vivienda, el derecho al agua, ¿realmente están a disposición de la comunidad? No. No están sujetos a discusión. Entonces, en un principio, pues está poniendo los derechos humanos de unas personas a disposición de la comunidad, que son los expresidentes. Y los expresidentes, pues sabemos quiénes son. En todo caso, y aquí puedo aclarar este punto desde ahorita, serían Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, porque para Vicente Fox y Ernesto Zedillo ya los delitos que pudieran haber cometido ya prescribieron, es decir, ya no se pueden perseguir por el paso del tiempo. Por otro lado, nos dice el proyecto que desecha la consulta popular, dice, esta consulta popular pone en riesgo los derechos de las víctimas y de los ofendidos por los delitos que se hubieran cometido. Es decir, cuando se comete un delito, toda la persona que ha sido víctima de este delito u ofendido por el delito tiene derecho a ser resarcido del daño que se le causa. Inclusive tiene derecho a una atención psicológica si le causó tal daño, derecho a una compensación económica, etc. Y entonces, ¿por qué esos derechos de las víctimas se ponen a disposición de una consulta popular? Esos están en la ley. El cumplimiento de la ley no se puede poner a disposición de una consulta popular.
cuando señala a la consulta popular a los expresidentes, se evidencia quiénes son, porque pues solo hay 4 o 5 expresidentes de los que podemos hablar, ¿no? Pero en este caso son 2, Peña Nieto y Calderón. Ahora, si la consulta popular está diciendo, dime tú si podemos proceder o no penalmente en contra de Peña Nieto o en contra de Calderón, pues está diciendo quiénes son. Y el mencionar a las personas a las que se les imputa un delito es violentar el principio de presunción de inocencia de estas personas. A lo mejor puedes decir, es que son estos, son los expresidentes. Tienen el mismo derecho que tú, que yo, que tu padre, que tu abuelo. El mismo derecho a que se nos presuma inocentes, porque son tan ciudadanos como cualquier otro. Y si han cometido delitos, contra ellos, pero con la ley en la mano, no violentando derechos. El otro argumento. La investigación de los delitos es una función esencial del Estado mexicano y no puede someterse a la voluntad popular. Y les voy a explicar el por qué. Todas las sociedades tenemos reglas que rigen nuestra conducta. Algunas reglas, por ser muy importantes para la convivencia social, pues las elevamos al grado de leyes. Y algunas de estas leyes, por su alto nivel de importancia para la convivencia social, como el respeto a la vida, el respeto a la propiedad, el respeto a la integridad sexual, etc., pues son reglas que elevamos a rango criminal. Es decir, si se violentan esos derechos, si se violan esas reglas de conducta, entonces se comete un delito y la sanción que se debe imponer, por regla general, es la cárcel. Ahora bien, como corresponde a un alto nivel de violación en la sociedad, pues le entregamos nosotros al Estado la facultad de perseguir esos delitos. Los individuos también lo tenemos. Como víctimas, tenemos derechos de acudir ante el Ministerio Público, que es quien persigue los delitos, e insistir ante él para que se hagan las investigaciones. Pues bien, ahora la consulta popular que se planteó está quitando al Ministerio Público la facultad de perseguir los delitos y la está dejando a decisión de una consulta popular de la comunidad. Por último, como quinto, se rompe con el principio de igualdad. ¿Por qué a los expresidentes se les va a proteger con una consulta popular por los delitos que hubiesen cometido y a todos los demás delincuentes que hay? No, a eso sí vayan directo contra ellos. Entonces, pues es evidente la inconstitucionalidad de la consulta popular planteada como quedó. Para mí que, en mi concepto como jurista, debió de haberse aprobado ese proyecto y decir, señores, la consulta popular no procede porque violenta la Constitución y violenta los derechos humanos, y el artículo 35 establece que la Corte va a revisar la consulta popular precisamente para esos efectos. Porque no se puede cambiar la Constitución a través de una consulta popular. Hay reglas para el cambio de la Constitución, como es la norma más alta que nos rige como sociedad, debe ser rígida, debe tener ciertas pautas para que se pueda modificar. Y si se quiere modificar a través de una consulta popular, pues sería un absurdo. Estaríamos nosotros barriendo con la Constitución. Y por otro lado, los derechos humanos son de tal importancia para la convivencia y para nuestra dignidad como seres humanos que no pueden estar a disposición de una consulta popular, y por eso el artículo 35 constitucional establece la consulta popular debe ser revisada por la Suprema Corte de Justicia para determinar si se viola o no la Constitución. La consulta popular planteada respecto a los expresidentes violenta la Constitución en forma indudable. Pero aquí había motivos políticos y por consecuencia la Suprema Corte empezó a tomar decisiones fuera de lo que es legal. Lo que es terrible,
porque la Suprema Corte es la defensora de la Constitución. Y si la defensora de la Constitución es la violentadora de esta, pues entonces, ¿qué sucede con nuestro sistema legal? Y los mexicanos, ¿de dónde nos podemos agarrar para defender nuestros derechos? A fin de cuentas, pues, después de mucho discutir y de muchas galimatías quiere decir argumentos sin razón y dichos sin verdad, pues salieron con la nueva pregunta de la consulta popular, en donde se habla si están de acuerdo o no con que se revisen los errores políticos que se hayan cometido en el pasado y se justifiquen los derechos de las víctimas. No entiendo qué quieren decir con eso, que es un error político. ¿Y cuáles víctimas? Es decir, pero por otro lado, fíjense ustedes, que se involucran en las mismas violaciones constitucionales que dijo el proyecto del ministro Aguilar. Ellos mismos, la misma Suprema Corte aceptó que la pregunta inicial era inconstitucional y luego hacen una pregunta que violenta igualmente la Constitución. A fin de cuentas, lo que pasa aquí es que es terrible que la Suprema Corte se haya prestado para este juego, porque la Suprema Corte, señores, pues viene siendo el garante de que la Constitución se cumpla. La Suprema Corte tiene como función revisar los actos de todas las demás autoridades para constatar que esos actos se ajusten a la Constitución, que es nuestra regla máxima, nuestra ley máxima. Y si no se ajustan, pues entonces esos actos deben de anularse. Y aquí la Suprema Corte pues violó la Constitución a través de una serie de argumentos sin razón y de una retórica galimática que nos deja muy tristes por lo que sucedió, pero yo espero que institucionalmente la Suprema Corte se levante. Recuerden que el voto fue 6 contra 5, una pequeña mayoría fue la que ganó. Entonces yo espero que en las siguientes cuestiones de inconstitucionalidad y que son trascendentes en lo que está pasando en estos momentos en México, la Suprema Corte sea más apegada a la Constitución, sea más defensora de la Constitución de lo que fue ahora. Les agradezco su atención, los invito a suscribirse a mi blog www.oscarmuyercril.com. También los invito a darle un dedito y a recomendar hacer virales mis videos. Espero que lleguen a mucha gente y que pueda darles luz sobre estos temas que trato. Muchas gracias.